pruebas psicológicas son uno de los exámenes más complejos de entender, de resolver y sobre todo cuando no estamos bien orientados es muy probable que nos vaya mal en estos exámenes. Les recuerdo que si ustedes quieren ingresar al SMIL, al Esforce, a los IBIAS, a la FAE, a la Armada, a la Policía, existen diversos parámetros psicológicos que ustedes deben aprobar y uno de ellos son los parámetros de personalidad. Por ende, nosotros debemos saber cómo se dan estos exámenes, cuáles son las recomendaciones, qué no debemos hacer y qué debemos estudiar, porque son dos cosas diferentes. Así es que en este video vamos a hablar básicamente de qué deben estudiar ustedes, qué no deben hacer y les vamos a dar algunas recomendaciones. Les recuerdo que este es el único canal en donde ustedes se van a encontrar con información adecuada acerca de exámenes, de clases y demás, porque nosotros nos dedicamos a esto, a dar clases. Nuestro curso, por ejemplo, está enfocado estrictamente en que el alumno aprenda y por eso damos clases prácticamente todo el día, porque esa es nuestra visión. Asimismo, aquí en el canal les invitamos a suscribirse, ya que por lo general subimos de 2 a 3 videos diarios cuando se trata de dar clases. Así es que no se olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes. Si quieren ingresar a nuestros cursos, tenemos un curso de $370, no es mensual. Ustedes cancelan ese valor y estudian durante todo un año o todo un proceso. Les damos un seguro estudiantil, así es que si quieren ingresar a nuestros cursos, les dejamos un número de WhatsApp para que puedan acceder al mismo. Así es que vamos allá. Lo primero que debemos ver es qué es lo importante de un examen psicológico. Un examen psicológico no tiene preguntas ni buenas ni malas. Hay que decir las cosas como son. Si usted va donde un psicólogo y el psicólogo le dice, no, es que tienes que responder así, 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 le están imponiendo un pensamiento y eso no es correcto. Una cosa es tener una vocación y otra cosa es que usted sea militar o ya sea policía antes de ingresar a una escuela. Por eso es que nosotros le recomendamos evitar la militarización. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a suponer que a usted le toman este examen y la primera recomendación que yo les doy es esta. Olvídense de memorizar exámenes. El otro día, por ejemplo, había visto un video en el que les preguntaban a ciertas personas, les decían, la policía o el ejército me mandan cuestionarios de psicología para yo poder estudiar y por ahí les decían es que a veces sí mandan, a veces no mandan y eso es mentira. Nunca les van a poder enviar un examen de personalidad para que usted se memorice las respuestas. Le pueden decir, este examen vamos a tomar, tal examen puede ser, eso sí, pero las respuestas no le envían. No es como las académicas de la policía, por ejemplo. La policía manda exámenes, inclusive mandó hasta con respuestas, pero en lo psicológico es imposible porque la parte psicológica depende mucho de la persona y sobre todo depende de la vocación. Entonces, primero, no memorizar exámenes. Con esa información, primero, no se memoricen. Segundo, no se militaricen. Ustedes todavía no son militares, todavía no son policías. Si por ahí alguien le está diciendo, es que la pregunta 1 debe responder como militar, la pregunta 1 tienes que responder como policía, les están mintiendo. ¿Le debe tener vocación? Sí. ¿Debe saber lo que es la escuela? Sí. ¿Le debe gustar la vida militar, la vida policial? Debe tener afinidad, pero usted no es militar, todavía no ha entrado al ejército, usted no es policía, todavía no ha entrado a la policía. Entonces es imposible que a usted le impongan un pensamiento. Muchas de las veces en las que los alumnos se quedan es porque les imponen a pensar como policías, les imponen a pensar como militares y ahí es en donde se equivocan. Entonces, primero, no memoricen. Segundo, no se militaricen y pensar que ustedes todo deben responder con el perfil adecuado y eso no es así. Les recuerdo que nosotros somos humanos y van a haber preguntas que nos vamos a equivocar y eso en lugar de perjudicarnos nos ayuda. ¿Por qué? Porque ahí se dan cuenta que usted realmente está respondiendo de forma sincera. Les recuerdo que esto a ustedes les revisa una plataforma, les revisan psicólogos, es decir, es un examen bastante completo y sobre todo el análisis que les hacen es exhaustivo. Y no es que van a decir, ah, sí, la 1 es verdadero, ya ponle que ingrese. No es así, esto no es académico, esto es psicológico. Entonces, importantísimo, repito, no memorizar, aunque le regalen formularios, aunque le regalen cuestionarios o le vendan, o aunque le regalen simuladores, no memorice. Y está bien practicar, pero una cosa es practicar y otra cosa es memorizar. Segundo, no militarizarse. Y lo tercero, saber que usted no es perfecto. En algunas se va a equivocar. Obviamente no se va a equivocar en todas. Y peor, mucho menos en un número grande de preguntas. Pero sí van a haber algunos errores que se debe cometer porque somos humanos. Y tal vez por ahí algo me puedo equivocar y eso en lugar de perjudicarme me ayuda. Con esa información vamos entonces ahora a revisar específicamente las 16 primeras preguntas de este examen y en otro video haremos las demás. Con esa información entonces vamos a iniciar desde la pregunta 1, vamos a avanzar hasta la 16 más o menos y en otros videos hablaremos de las demás preguntas. Así es que dice, me gustan las revistas de mecánica. Le recuerdo que hay preguntas de vocación. Por ejemplo, un mecánico, ¿qué relación tiene con las Fuerzas Armadas? ¿Qué relación tiene con las carreras uniformadas como tal? Ninguna. Por esa situación aquí nos recomienda el perfil poner falso. Es una recomendación, no es un absolutismo. Así es que tengan en cuenta eso. Y no porque yo piense como militar, no, sino porque estoy verificando mi vocación, que es diferente. Luego me dice, tengo buen apetito. Obviamente no está diciendo que usted tiene problemas de alimentación, así es que verdadero. Despierto, descansado.
y fresco casi todas las mañanas. Verdadero, porque eso significa que usted tiene un ambiente tranquilo para estudiar, trabajar y demás, y sobre todo que su mente está bien. Luego dice, creo que me gustaría trabajar como bibliotecario. Volvemos a las preguntas de vocación. No me irán a decir, no, es que los militares, los policías pasamos también en la oficina y por eso hay que pensar como bibliotecario. Eso es mentira. La biblioteca, ¿qué relación tiene con las carreras uniformadas? Ninguna, por ende es falso. Luego me dice, ¿el ruido me despierta fácilmente? No, porque eso significa que usted tiene problemas de ansiedad, de estrés y demás, así es que le ponemos falso también. Esto ya no es una pregunta de vocación, sino esto ya viene a ser una pregunta de personalidad. Si usted, por ejemplo, se despierta con cualquier situación, significa que está muy tenso, entonces ahí sí usted necesita ayuda, no solamente para la parte militar, sino en general. Dice, mi padre es un buen hombre, obviamente usted tiene que tener una buena estima, una buena imagen de su padre, aunque no haya vivido con él. Esa es otra historia que igual psicológicamente se debe de entender. Luego dicen, me gustan leer los artículos sobre crímenes en periódicos. Y una cosa, aquí vamos a pensar en una situación, no es que a usted le guste estar investigando eso, ¿no? Le gusta leer, dice, ¿no? ¿Me gusta leer? Sí, porque usted está pegado a su profesión, en este caso policial. Luego dice, por lo general tengo las manos y los pies suficientemente calientes. Verdadero. Dice suficientemente calientes también. Y esto es una pregunta o un adverbio de frecuencia. Bueno, más que un adverbio de frecuencia, es una palabra que nos dice la intensidad de algo. Si me dijeran muy caliente, sería diferente. Mi vida diaria está llena de cosas que mantienen mi interés. Verdadero, porque significa que usted está siempre activo y pensando y demás. Actualmente estoy capacitado para trabajar como siempre lo he estado. Verdadero. Aquí también hay algunas personas que, por ejemplo, suelen sugerir poner falso. Y puede ser una de las preguntas que no afecta mucho el perfil. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, es que yo quiero seguirme capacitando a diario. También, esto no les cambia mucho el perfil. Hay preguntas que no cambian mucho. Pero, repito, lo que estamos poniendo aquí es la sugerencia del programa que nos dice cómo nosotros debemos responder adecuado a un perfil militar o policial. Luego dice, siento un nudo en la garganta casi todo el tiempo. Eso es falso, porque si no usted tuviera problemas ya psicológicos. Mi vida sexual es satisfactoria. Verdadero. La gente debería tratar de comprender sus sueños y guiarse por ellos o considerarlos como advertencia. Falso, porque usted no es vidente. Tampoco es que eso no suceda a diario. Me gustan las novelas de detectives. Hay que tomar en cuenta que una cosa es una novela y otra cosa es un artículo. En este caso me dice una novela, por esa situación se respondería como falso. Trabajo bajo una gran presión. La pregunta 15 es un punto bastante importante que ustedes deben entender, especialmente cuando una persona no tiene mucha idea de los cuestionarios y cuando usted esté estudiando bien. Por ejemplo, si usted no tiene mucha idea de cómo se da un examen como estos y le preguntan, trabajo bajo una gran presión. Entonces nosotros diríamos, no, sí, porque se supone que un policía debe trabajar bajo presión, un militar debe trabajar bajo presión. Sí, es correcto. Aquí no me están diciendo yo puedo trabajar bajo presión, me están preguntando, me están diciendo que yo estoy bajo una gran presión. Son dos cosas diferentes y por eso esto es falso. Vamos a analizar la pregunta 16, ¿no? Dice, de vez en cuando pienso en cosas demasiado malas como para hablar de ellas. ¿Qué tal si la pregunta me dijera, pienso en cosas demasiado malas o todo el tiempo pienso? Ahí sería falso. Pero al darme un adverbio de frecuencia bajo, porque me dice de vez en cuando pienso en cosas demasiado malas, sí. De repente sí, por ejemplo, uno piensa en qué les pasa a los pobres niños de la guerra y demás, y cosas que no puedo decir porque luego me censuran el video. Entonces ahí obviamente prefiero no hablar de esas cosas, porque eso es algo sensible para mí y eso significa que estoy siendo sincero. Por esa situación, en este caso la 16 es verdadero. Como ustedes ven, la idea es que nosotros sepamos cómo se van manejando estos exámenes. Puede ser que algunos de ustedes contesten unas verdaderas, otras falsas, y no hay problema. Lo que sí tienen que tener problemas con su perfil en general, porque este examen tiene alrededor de 600 preguntas. Vamos a ir hasta el final. En estas 567, obviamente usted no se va a equivocar en todo y no va a estar de acuerdo en todo lo que yo digo. Su perfil debe irse adecuando a lo que usted piensa, pero sobre todo a lo que pide la policía, el ejército y demás. A eso se le llama vocación, profesión y sobre todo perfil adecuado. Es muy importante que no se memoricen, como ya les dijimos al principio, analicen esto. Si quieren este examen está en el internet, ustedes pueden buscarle como MMPI, ahí ustedes pueden descargarse. Y si están estudiando en algún lugar, tomen en cuenta que no les militaricen. Si alguien les está diciendo es que debes pensar como militar, el 99% de los alumnos que piensan así les dejan fuera del proceso. No se memoricen, porque si usted se memoriza esto y no sabe el por qué responde, le va a ir mal. Y no se olvide que usted no debe ser perfecto. En algo se va a equivocar, obviamente no en todo, porque tampoco es que va a estar mal en todo, pero sí por ahí tal vez alguna pregunta no puede estar de acuerdo y necesita que se analice. Gracias por vernos y no se olviden de ver los siguientes videos porque venimos también con la parte de razonamiento abstracto y demás. Así es que gracias por vernos, seguirnos, nos vemos en el próximo.